Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que domingo a domingo están pendientes de las enseñanzas que su pastor Isidro Romero les va a compartir. Aquí estamos una mañana más para compartir una enseñanza con ustedes. Hoy es un día muy interesante, es un día, llamémosle, muy importante. Es el último día del año. Estamos por finalizar un año. Y cada vez que inicia o finaliza un año, siempre es bueno hacerse una autoevaluación en todos los aspectos de nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida ministerial, nuestra vida espiritual, en todos los aspectos siempre es bueno hacernos una autoevaluación. Y es por eso que esta mañana quiero dedicar estos minutos para que tú y yo nos hagamos ese autoexamen, nos evaluemos, que son dos preguntas las que me gustaría esta mañana compartir contigo y que esas preguntas nosotros allá donde tú escuches esta enseñanza, donde a ti te llegue, puedas hacer esa evaluación. Dos cosas interesantes. ¿Qué he hecho en este año por mi Señor Jesucristo? Y la otra sería, ¿qué ha hecho por mí y para mí mi Señor Jesucristo en este año? Son dos preguntas que quedan allí sobre la mesa para que tú y yo podamos esta mañana evaluar qué es lo que hicimos por Él y para Él en este año. En muchas ocasiones sucede, mis queridos hermanos, que Dios hace tantas cosas por nosotros, cosas visibles como cosas invisibles, cosas que no nos damos cuenta que Él trabaja en lo secreto para guardarnos, para protegernos, para proteger nuestra familia, para proteger nuestro entorno. Y no nos damos cuenta y creemos que Dios no ha hecho nada por nosotros. Y la otra cosa es que durante todo el año Dios pasa a veces pidiéndonos cosas que hagamos para Él, porque el propósito de Él es bendecirnos, el propósito de Él es prosperarnos, el propósito de Él es que vivamos en paz, en armonía, en gozo. Pero a veces lo que Dios nos pide, lo vemos que no tiene lógica, lo vemos que no tiene sentido, y entonces venimos y actuamos en rebeldía, actuamos en desobediencia, actuamos con inseguridad, con falta de fe. Y es por eso que a veces las cosas que le hemos pedido a Dios no han llegado a nuestra vida. Y no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, no es porque Dios no esté pendiente, simplemente es porque Dios en un determinado tiempo de este año te hizo un examen y posiblemente lo reprobaste. Muchos de nosotros a veces confundimos que creemos que el estar el domingo sentado en una banca en una iglesia, o estar el domingo sirviendo, acomodando sillas, o en un parqueo en una iglesia, eso es lo que Dios quiere para mí. Y no te voy a venir a decir que eso es malo, no. Pero quiero que no confundamos lo que es el servicio en un ministerio, en una iglesia, y lo que es el servicio verdaderamente para Dios. A veces Dios nos va a pedir cosas que suenan muy ilógicas que Dios las esté pidiendo. Pero quiero esta mañana comentarte que hay un personaje en la Biblia llamado Noé, que Dios un día le pidió que construyera un arca en un lugar donde nunca había llovido, en un lugar donde no habían lagos, ríos ni mares cerca, y Dios le pidió que construyera un arca. Y aquel hombre llamado Noé tuvo en su decisión el haberle dicho a Dios, no, Señor, usted está loco, aquí no se puede hacer un arca, no hay para qué usarla. Y pudo haberle dicho no y seguir con su vida, seguir con su camino. Pero no, él actuó en un momento de fe y obedeció a Dios y construyó aquello. Y eso le valió a Noé el salvar su vida y la vida de toda su familia. Hay otro personaje llamado en la Biblia Josué. Josué venía de vivir batalla tras batalla con Moisés y las habían ganado. Y el mismo Josué había visto el poder de Dios derramarse en cada decisión que se tomaba. Pero un día llegan
a una ciudad llamada Jericó, una ciudad muy amurallada. Y Josué esperaba que Dios hiciera lo mismo que había hecho, darle un plan de ataque, y ellos lo obedecían y ese plan se cumplía. Pero esta ocasión Dios quiso probar la fe del pueblo, del pueblo de Israel, y la fe de Josué. Y le dijo a Josué: ve y da 7 vueltas alrededor de la ciudad. Pero no solo le dijo: da las 7 vueltas, sino que hazlo cantando, algo que sonaba como ridículo para aquel ejército, para aquellos hombres que habían peleado batallas y las habían ganado. Pero eso era lo que Dios en ese momento pedía. Y como Josué le obedeció, el plan perfecto de Dios se cumplió. Tú dirás: bueno, ¿y por qué nos cuenta estas historias? Porque posiblemente en este año que estamos finalizando, Dios te pidió cosas que para ti sonaron ilógicas y no las hiciste. Y hoy en este fin de año te estás lamentando, te estás quejando que Dios te abandonó y le estás echando la culpa a tu familia, la culpa a tu ministerio, la culpa a tu pastor, o la culpa a la gente que está a tu alrededor, cuando simple y sencillamente fuiste tú el que no obedeciste una orden porque la sentiste ilógica, porque la sentiste que no era real. Quiero invitarte que ese Dios al que le servimos, ese Dios al que alabamos, al que glorificamos, en muchas ocasiones va a parecer como que nos quiere poner en vergüenza con lo que nos está pidiendo. Pero quiero decirte algo: el plan de Él es perfecto. El plan de Él es un plan maravilloso, que nunca lo vas a poder comprender porque Él siempre va más adelante de nosotros. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, no quieras cuestionar a Dios por las decisiones o por lo que te está pidiendo. Mira qué interesante. A un hombre llamado Abraham, Dios le hizo una promesa que sus descendencias iban a ser como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Y un día su esposa, ya de 90 años, él ya con una edad también avanzada, pero su esposa estéril, queda embarazada. Y nace un hijo llamado Isaac. Y de repente, cuando aquel muchacho ha crecido y está entrando en el momento de la adolescencia, Dios se le acerca a Abraham y le pide algo que para muchos podrá sonar ilógico. Y le dice: Abraham, necesito que me des a tu hijo en sacrificio para mí. Abraham pudo haberle reclamado a Dios y le pudo haber dicho: Señor, pero usted me prometió que mi descendencia iba a ser como las arenas, como las estrellas, y ahora mi único hijo, el que usted prometió que me iba a dar, ahora me lo está pidiendo. Pudo haberlo cuestionado. Pero Abraham, en aquel momento de fe, en aquel momento de seguridad de que Dios es un Dios real, obedeció. Y es por eso que ahora tú tienes una historia de un hombre llamado el padre de la fe, llamado Abraham. Esta mañana yo quiero confrontarte. O no, tal vez la palabra confrontar no. Yo quiero que tú y yo nos analicemos el por qué estamos terminando el año como lo estamos terminando. ¿Será que en un determinado momento no le obedecimos completamente a Dios? Y es eso lo que hoy nos tiene en la posición que nos tiene. Y si le obedeciste al día perfectamente a Dios, yo te puedo garantizar que este año está siendo un año de bendición para ti. Está siendo un año en el cual estás en todos los aspectos de tu vida bendecido, porque la obediencia a Dios trae bendición. Y todos los que le servimos a Dios sabemos eso. Quiero cerrar con esta historia porque la viví en carne propia y ahí te puedo garantizar que los planes de Dios son perfectos. Me habían invitado a predicar a una vigilia. Me tocaba la predicación de las 11 a las 12 de la noche. Y recuerdo que aquella iglesia estaba encendida con el poder del Espíritu Santo. Había un gozo y una alegría en aquella vigilia. Cuando estoy parado en el púlpito compartiendo la palabra de Dios, en la puerta de la iglesia se paró un hombre con un aspecto sucio, con una barba grande, sucia, una cabellera que andaba costra. El mal olor de aquel hombre empezó a invadir aquel salón de la iglesia. Todos los hermanos voltearon a ver a la puerta para ver quién se había acercado. Pero nadie tuvo el valor
de ir y moverse y darle la bienvenida a aquel hombre que pasara. Pero yo estoy parado en el púlpito y de repente hay una voz que me dice a mi oído: Isidro, ve y dale un abrazo. Lo primero que a mi mente se me vino fue: ando con una camisa blanca. Ese hombre, al abrazarlo, va a dejar toda su suciedad en mi camisa. ¿Y qué va a pasar de mí? ¿Cómo voy a poder continuar predicando ya todo sucio y todo maloliente con el aroma que este hombre tiene? Y la primera petición me rehusé. Pero a los segundos, aquel hombre parado en la puerta no se movía. Y aquella voz volvió a decirme: ve y dale un abrazo. Y a la segunda vez entendí que era palabra de Dios. Poniendo el micrófono en el púlpito, bajé de aquel lugar. Y cuando voy camino para la puerta, aquel hombre pegó una carrera hacia adentro, se me ha tirado y me ha pegado un abrazo, de esos abrazos que significan: necesito de Dios. El hombre dejó mi camisa manchada de todo lo sucio que te puedas imaginar. Después del abrazo, aquel hombre pasó al frente y empezó a llorar y a llorar, tirado de rodillas. Y empezó a contarnos su testimonio, su historia. Había sido un predicador de muchos años atrás. Y lastimosamente el enemigo había puesto una jovencita en su camino y lo hizo caer en el adulterio. Y él, desesperado, decepcionado por haberle fallado a Dios, en vez de buscar la cruz y ponerse de rodillas y pedirle perdón, decidió cargar él con su culpa y se tiró en los vicios del alcoholismo, en la perdición. Tenía 10 años de andar en ese caminar. Y él cuenta que se paraba siempre en la puerta de las iglesias y le decía a Dios: si aún me amas, que ese hombre que está predicando ahí se baje y me dé un abrazo. Y dice que de la mayoría de iglesias lo habían corrido. En algunos lugares salían y le daban un vaso de fresco, un plato de comida y lo despachaban por el mal olor que le andaba. Pero ese día dice que algo lo ancló a esa puerta y le dijo: quédate aquí, porque ese hombre que está ahí te va a dar un abrazo. Y Dios me empujó para que lo hiciera. Déjame decirte que ese hombre hoy anda predicando la palabra de Dios como en aquellos buenos tiempos. A veces Dios te va a pedir cosas que no tienen sentido, pero si las haces, Dios te va a multiplicar de bendiciones. Si este año lo estás terminando en calamidad, en miseria, en enfermedad, te invito para que hoy hagamos un alto y podamos meditar qué fue lo que Dios me pidió y no le cumplí. Y te darás cuenta que a raíz de eso, posiblemente es que esa bendición, ese milagro esté estancado, pero hoy Dios te lo quiere dar. Faltan unos minutos, unas horas para terminar el año. Y puede ser ese año el de bendición para ti. Puede ser estas horas que faltan, las que Dios necesita para que tú hoy lo termines en gozo, en alegría, en felicidad. Mis amados hermanos, Cristo nos ha amado siempre y ha hecho muchas cosas por nosotros en este año, cosas que hemos visto y que no hemos visto. Pero hoy te invito para que reflexionemos, le pidamos perdón y podamos hoy empezar a caminar seguros de que Él es un Dios todopoderoso, que Él nunca perdió una batalla y que no perderá esta tampoco. Mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Que este año que viene sea un año de mucha bendición, siempre en obediencia para nuestro Padre Celestial. Voy a pedirle que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta preciosa mañana le doy gracias. Le pido perdón. Reconozco, Señor, que he sido un pecador. Reconozco que he fallado, Señor. Pero hoy quiero que usted entre en mi corazón. Lo quiero reconocer como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Salve mi alma y escriba mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Te saluda tu amigo, tu hermano, Pastor Isidro Romero. Estos mensajes cortos los puedes encontrar allí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero. Te doy la libertad que los compartas. Suscríbete al canal para que domingo a domingo te caigan estas enseñanzas, te lleguen. También puedes buscarme en Facebook como Isidro Romero. Ahí están también
compártelas. Todo lo que comparto en el Facebook, todo lo que comparto en YouTube lo hago con la intención de que cada uno que lo recibe lo pueda compartir. Ayúdame a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El enemigo de alguna manera nos quiere ganar la batalla usando las redes sociales. Usémoslas nosotros para el bien. Que el Señor me les bendiga a todos.